Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias jurídicas. Me presento, soy la abogada Cecilia González Schumann de Córdoba, Argentina. En este caso me toca presidir lo que es Abogacía Litigante Unida, uno de los coorganizadores junto con Lumen Gentium, la Barra Latinoamericana de México, Delegación Perú, y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien va a estar realizando la certificación internacional. En el día de la fecha vamos a tener una ponencia de alcances y procedimientos de la mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires. Va a estar a cargo de María Cecilia Pistoia. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y mediadora prejudicial de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Cecilia, y te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar en calidad de expositora en el marco de estas conferencias internacionales. Es un placer poder compartir en esta oportunidad una temática que me involucra en lo particular, atento a que yo soy mediadora prejudicial en la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido quiero expresar mi agradecimiento por la cordial invitación a cada uno de los organizadores de importante actividad internacional. Especialmente mi agradecimiento va dirigido al distinguido doctor Jorge Ruiz, que me ha llegado a invitar en esta oportunidad. Como bien ha señalado la colega Cecilia, que tan cálida me presentó, el tema que me convoca en esta oportunidad es poder invitarlos a reflexionar acerca de algunos aspectos relacionados al alcance y al procedimiento de la mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires. Pero en principio, como para poder contextualizar esta temática, me parece importante poder destacar que la mediación para muchos es un procedimiento o un proceso de resolución alternativa de conflictos. Y cuando hablamos de resolución alternativa de conflictos me refiero a que es una alternativa en relación a la resolución de disputas en el ámbito judicial. Muchas veces decimos también los mediadores que constituye una forma de resolución adecuada del conflicto, porque en este caso, si bien hay un tercero neutral que va a intervenir en la resolución de la disputa, esta disputa, en cuanto a la resolución, va a estar al cargo no del mediador o no de un tercero, sino de las partes que están comprometidas en ese conflicto o en esa disputa. Y en este sentido es que decimos muchas veces los mediadores que es un proceso de resolución adecuada de conflictos. También es importante señalar que cuando hablamos de la mediación, es una instancia donde se pueden resolver conflictos interpersonales, pero también conflictos entre distintas organizaciones o instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y es importante poder establecer que los mediadores en las distintas etapas de la mediación vamos desarrollando distintos roles o funciones. Y me parece interesante poder compartir con cada uno de ustedes algunas de esas funciones o roles que tenemos los mediadores desde el comienzo de la instancia de mediación. En principio, muchas veces somos aquellos que inauguramos la comunicación entre las partes, porque observamos que cuando llegan a la oficina, si hablamos de una audiencia presencial o telemáticamente a través de alguna plataforma virtual, las partes no han conversado, no se han comunicado. Entonces, por eso es que manifiesto que muchas veces tenemos esta función de realizar la apertura o la inauguración, no solamente en instancia de mediación, sino de la comunicación de las partes. Además, facilitando esa comunicación para que las partes, en el trabajo que realizamos en las distintas audiencias de la mediación, puedan lograr, en relación a ese conflicto, poder llegar al mejor acuerdo posible. También los mediadores, además de ser aquellos que realizamos la apertura y la facilitación de la comunicación, somos los directores o coordinadores de estas audiencias, donde se presentan las partes que denominamos actores. Quien inicia el reclamo es el requerente, quien se encuentra constreñido a comparecer a la instancia de mediación al requerido, pero muchas veces nos encontramos con terceros, como por ejemplo en aquellas acciones, daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Entonces van a comparecer también las compañías aseguradoras como terceros, y en toda esta negociación que se va a plantear en la mediación, coordinamos los mediadores y dirigimos este proceso. Somos también un poco
los exploradores del conflicto, porque uno de nuestros compromisos en nuestra labor es poder presentar ese conflicto que fue planteado oportunamente por cada una de las partes desde distintas ópticas para que al momento de trabajar en esa resolución, las partes lo puedan visibilizar, visualizar desde distintos ámbitos al mismo conflicto. Y otro aspecto importante en relación a nuestra labor como mediación o en la mediación como mediadores es justamente la legitimación, porque me encuentro en distintas instancias, en distintos reclamos, donde una de las partes considera que la otra no tiene derechos legítimos como para realizar el reclamo específico. Entonces, el de trabajar en la legitimación es que la parte pueda conocer o una de las partes pueda reconocer que la otra tiene derecho para realizar ese reclamo en particular. Y los roles que yo mencioné hace un momento no son las únicas funciones que desarrollamos los mediadores, son algunas de estas funciones que me parece interesante enfatizar como contexto en la temática que me convoca en esta oportunidad, que es el de poder analizar, reflexionar acerca de la mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires y que en este sentido voy a tener como parámetros las distintas disposiciones de la Ley de Mediación de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley 13.951, una ley que fue sancionada en el año 2009, pero que entró en vigencia con posterioridad en cuanto a la mediación porque se necesitó su reglamentación y entonces podemos decir que la mediación en la Provincia de Buenos Aires cuenta con una antigüedad de 11 años aproximadamente. También me voy a avanzar en las disposiciones del decreto 600, el que fue dictaminado en el año 2021 y que va a regular la mediación a distancia o la que denominamos como mediación virtual o telemática. En este sentido, entonces, podemos decir que el artículo primero de esta ley establece que la mediación es una forma o un procedimiento de resolución alternativa de conflictos, por lo que mencionaba al comienzo en esta introducción de mi presentación, alternativa a la resolución de un conflicto en la instancia judicial. Establece también la ley que la mediación puede ser voluntaria u obligatoria, y cuando hablamos de la mediación obligatoria, lo que va a establecer específicamente la ley, que van a ser susceptibles de trabajo en la mediación todas las materias, con excepto aquellas que se encuentran expresamente establecidas en el artículo cuarto de la Ley 13.951. Es decir, de manera obligatoria, no son mediables objetos o materias que están relacionados con causas penales, tampoco serían mediables de materia obligatoria objetos relacionados con temas de familia, específicamente cuando estén involucrados niños y adolescentes, porque se necesita en ese momento la intervención del Ministerio Pupilar. Tampoco son mediables los temas vinculados al derecho laboral o a las medidas cautelares, entre otras materias. Y opcionalmente podemos hablar que la mediación podría ser obligatoria en los casos de ejecución de sentencia y de desalojo, porque siempre que el actor o requirente de una acción considere que es oportuna trabajar en la estancia de mediación, si bien para ese requirente es optativa acudir a la mediación, si elige este proceso, entonces va a ser obligatoria para la parte requerida y se va a encontrar constreñida la requerida a poder comparecer. Si bien hablamos de mediación obligatoria, que básicamente se presenta en la mayoría de los casos que están relacionados a la materia civil y comercial, con excepción de algunos pocos, por ejemplo, en el caso de los juicios sucesorios estarían exentos de la mediación, también es importante establecer que para resolver cualquier tema legal, inclusive aquellos que están exceptuados de manera obligatoria, se puede solicitar la mediación desde un aspecto o desde un camino que es voluntario. Entonces, a partir de ahí, lo que es importante también es compartir en qué consiste en la práctica la mediación. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esta mediación que hablamos de manera obligatoria? Entonces, en principio, en aquellos casos que son mediables de manera obligatoria por ley, el abogado, cuando va a presentar esa acción judicial,
en el departamento que corresponda, en la oficina de la receptoría de expedientes, va a tener que presentar por triplicado el formulario solicitando la designación de mediación, de un mediador o una mediadora, conjuntamente con la solicitud de un sorteo de un juzgado civil y comercial en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando se realiza el sorteo en esta oficina de receptoría de expedientes, la persona encargada a tal efecto le va a entregar al abogado prácticamente en el momento o a más tardar dentro de las 24 o 48 horas el formulario correspondiente con la designación del juzgado civil y comercial y también el formulario pertinente a la designación del mediador. El formulario que va dirigido al mediador es por duplicado, entonces a partir de ese momento el letrado que sorteó ese expediente, esa causa, tiene 3 días para ponerse en contacto con el mediador. De esa manera, los mediadores nos enteramos que fuimos designados por sorteo para entender una causa determinada a través del contacto que el letrado de la parte actora o requirente va a tener para con nosotros. Como estamos trabajando de manera híbrida, esto es lo que quiere decir que estamos habilitados a trabajar en audiencias presenciales o en audiencias virtuales conforme lo establece el artículo 600 del año 2021, específicamente utilizando la plataforma Zoom. También podemos alternar audiencias, algunas presenciales y otras virtuales. Entonces, la forma en que nos enteramos, nos notificamos los mediadores del expediente en cuestión es o bien porque nos acercan a nuestra oficina ese formulario, recibimos un original, le firmamos la copia, o porque nos contactan los abogados por los medios telemáticos, ya sea telefónicamente o a través de correos electrónicos, que cuando hablamos de las audiencias virtuales, esta segunda alternativa es la forma más habitual de contacto para con los mediadores. Desde el momento que nos enteramos que tenemos que hacer una mediación, los mediadores tenemos 5 días como máximo para fijar la primera fecha de audiencia. Entonces, desde esta primera fecha de audiencia podemos notificar al letrado que nos convocó de distintas maneras. Básicamente lo hacemos de manera personal o a través de alguna celular, pero generalmente la obligación en la que estamos más atentas, las mediadoras en este caso, los mediadores, es la notificación en la parte requerida. Entonces la ley nos permite notificar de distintas maneras, ya sea a través de cédulas, de acta notarial o de carta documento. La forma habitual de notificar la parte requerida o a la tercera en garantías en un caso de daños y perjuicios, como mencioné al comienzo, es a través de la carta documento. Entonces, si la audiencia es presencial, por supuesto que tenemos que dejar registrada en la carta documento, por ejemplo, es el domicilio exacto y los datos de la mediación, ¿no? Cuáles son las partes del proceso y cuál es el objeto de reclamo. Si la mediación va a comenzar a través de una audiencia virtual, entonces en la carta documento o el medio de comunicación elegido por la parte requirente tiene que quedar inserto el link y los datos como para que puedan ingresar de manera digital a la audiencia. También es importante comentarles que en cuanto a la cantidad de audiencias, en el mismo proceso, por la misma materia o reclamo, no tenemos un máximo. O sea, el mínimo es poder llevar adelante una audiencia. Máximo no tenemos. Sí, lo que dice la ley es que el proceso de mediación no se puede extender demasiado en el tiempo. Entonces se estima que debe finalizar a los 60 días corridos, contados a partir de la última notificación al último requerido. Es posible que en ocasiones esta mediación puede extenderse en el tiempo. Cuando hay acuerdo entre ambas partes, requirente y requerido, se puede extender por 15 días más. O sea que, como ustedes pueden observar, el proceso de mediación es relativamente corto, aún comparándolo con los procesos judiciales en la actualidad, y nos compromete a los mediadores desde el comienzo poder utilizar todas las técnicas, tácticas y estratégicas para llevar a la mediación para el mejor puerto, que es que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, lo que es importante considerar también que en la mediación, si bien se presenta como un proceso informal, o por lo menos más informal respecto de los procesos judiciales, tenemos que respetar 4 principios básicos, que son la neutralidad, la imparcialidad,
la confidencialidad y el consentimiento informado. Entonces, los mediadores tenemos que ser neutrales. Y muchas veces se confunde la neutralidad con imparcialidad. Sin embargo, cuando se habla de neutralidad, la ley local se hace referencia a que debemos ser objetivos. Desde mi lugar particular, considero que las personas, como somos sujetos, siempre somos subjetivos. O sea, objetivo deriva de objeto, por lo tanto, sería prácticamente imposible que lo seamos. Pero sí podemos ponerle la menor carga de subjetividad a ese conflicto que tenemos presente para poder trabajar. O sea, estar en un lugar neutro, en un lugar con la menor carga de subjetividad posible. Y por otro lado, además de la neutralidad, tenemos que respetar la imparcialidad. Y esto hace referencia a que no debemos tomar partido por ninguna de las partes del proceso, ni por el actor o requirente, ni por el requerido o el demandado, ni por el tercero citado en algunas oportunidades como les mencioné. Uno de los principios fundamentales también, además de los dos mencionados, es el de la confidencialidad, que considero que es uno de los principios más importantes que nos permite en el ámbito de mediación poder trabajar con más soltura, sin limitarnos, y especialmente sin que las partes se limiten. Y el que exista el principio de confidencialidad, lo que quiere significar concretamente es que lo que se converse de las negociaciones que se vayan trabajando en los ámbitos de las audiencias, de las distintas audiencias de la mediación, no puede trascender a la instancia de mediación. O sea, concretamente, por ejemplo, si se cierra la instancia de mediación sin acuerdo y la parte requirente se encuentra constreñida a iniciar la acción judicial, yo no podría ser citada por el juez para que le comente al juez cuáles fueron los detalles de negociación en la instancia de mediación, justamente porque la ley expresa claramente en el artículo primero que hay que respetar el principio de confidencialidad en todo momento. Inclusive cuando los mediadores labramos el acta, perdón, luego de cada audiencia, no podemos dejar constancia de los detalles de la negociación. Simplemente tenemos que registrar lo que es obligatorio de alguna manera por ley y por otra parte lo que es trascendente e importante para la mediación. Por ejemplo, si continúa la instancia o no, o si hubo un acuerdo, o si se cierra la instancia por algún otro motivo. Y por último, lo que necesitamos para poder trabajar en la mediación en relación a los comparecientes, principalmente a las partes, pero también de los letrados, es lo que se denomina el consentimiento informado, o sea, que todos estemos de acuerdo de trabajar de la manera que les describí con antelación. Entonces, el consentimiento informado está redactado en el artículo primero como un cuarto principio y requisito también para que la mediación se pueda llevar adelante conforme a derecho. Entonces, la realidad es que desde la primera audiencia se comienza a trabajar, como les decía, con un procedimiento que está pautado, o sea, los mediadores tenemos que escuchar ambas partes, como les decía, no podemos tomar partidos por ninguna, generalmente sí vamos tomando nota y vamos tratando de ver el conflicto de distintos ámbitos, también como le comentaba en la introducción, para justamente en esta negociación se pueda lograr el objetivo que las partes lleguen a un acuerdo. Y que si las partes llegan a un acuerdo, lo que es importante señalar también es que no es llegar a un acuerdo de cualquier forma y en cualquier circunstancia, sino que se pueda llegar a un acuerdo que realmente sea justo y que sea altruista. ¿Y esto qué significa? Que por supuesto, para poder acordar, cada una de las partes debe ceder, pero que esa cesión en cuanto a sus derechos en el reclamo sea equitativa. Si una de las partes para llegar a un acuerdo va a tener que ceder en un 90% y la otra parte en un 10%, entonces claramente ese acuerdo no va a ser un acuerdo justo. Entonces también es importante poder evaluar y trabajar para que ese resultado final, que sea el acuerdo, justamente sea un acuerdo justo para las partes, que sea mutuamente aceptable. Esta sería también una no condición, pero sí desde mi punto de vista como mediadora, algo importante para que ese acuerdo se pueda sostener. Nosotros somos los mediadores también responsables en, en la forma en que se arriba el acuerdo, ¿no? Basándonos también en lo que se llama ética profesional, que no solamente la tenemos en nuestra calidad de abogados, sino también en la calidad de mediadores.
Yo les comentaba también que se puede trabajar en audiencias virtuales o en audiencias presenciales. La virtualidad aceptada en la mediación fue a partir del año 2021, como les decía, con la sanción o el decreto 600. En la actualidad, realmente lo que les comento es que la mayoría de los colegas abogados que me contactan, como que contactan a otros colegas, sugieren por lo menos que las primeras audiencias sean de manera virtual o digital. Especialmente esto facilita para aquellas personas que se encuentran distantes del lugar donde se va a celebrar la mediación. La realidad que la ley también lo que dice es que como justamente el objetivo es que las partes puedan trabajar acerca de la resolución del conflicto, comparezcan de manera directa o personal. Entonces, se dice que, o lo dice la ley concretamente, que las personas de existencia física deben comparecer de manera directa, no por apoderado. Sí pueden comparecer por apoderado, por ejemplo, una asociación, una persona de existencia jurídica. Solamente permite que una persona de existencia física pueda presentarse a través de su letrado apoderado si reside a una distancia de 150 kilómetros o más del lugar donde se va a llevar adelante la mediación. Que con esta virtualidad he tenido la posibilidad de que las personas viviendo aún muy lejos, inclusive residiendo en otras provincias o en otros países, puedan comparecer de manera directa a la audiencia y esta instancia de mediación y estos acuerdos que muchas veces se lleva adelante a través de la virtualidad son tan válidos como los acuerdos que se llevan adelante en el ámbito presencial. Entonces, es importante también considerar que no hay un máximo de audiencias, si hay un periodo de tiempo en el que tiene que resolverse o finalizar la mediación. Yo les decía de 60 días corridos desde el inicio, o específicamente mejor dicho, no desde el inicio, sino contados a partir de la notificación del último requerido y se puede prorrogar por 15 días más. En ese periodo de tiempo, los mediadores podemos señalar una o varias audiencias. Lo que es importante es que para cada una de las audiencias tenemos que confeccionar las actas correspondientes con la firma de los comparecientes. Y las actas se registran en el sistema mediario que depende del Ministerio de Justicia. Y por supuesto, no solamente la registramos porque estamos trabajando permanentemente con nuestra autoridad de aplicación, sino que además le tenemos que entregar un original del acta que redactamos a cada uno de los comparecientes. En este sentido, entonces podemos decir que la mejor forma de finalizar una instancia de mediación es a través de un acuerdo, de este acuerdo justo y altruista. Entonces, se va a registrar el acta en este sistema mediario que depende del ministerio, como les decía, entregamos los mediadores a cada una de las partes el acta de cierre de mediación, donde queda expresamente establecido que se llegó a un acuerdo y por supuesto que vamos a trasladar por escrito ese acuerdo, diagramando distintas cláusulas, y el acuerdo puede quedar solamente registrado ante nuestra autoridad de aplicación o puede presentarse judicialmente para que sea homologado por el juzgado que se designó en una primera instancia. Cuando el colega abogado inició la mediación, también se le sortió un juzgado. Entonces puede requerirle al juez competente la homologación de ese acuerdo arribado a la mediación. Pero también es importante señalar que lamentablemente no siempre se llega a un acuerdo y tiene que ver con distintas circunstancias. Muchas veces los colegas abogados no incorporan la mediación como una instancia válida para poder trabajar en la resolución de los conflictos y la observan como una instancia en la que tienen que transitar lo más rápido posible, como si fuese un trámite burocrático para poder cerrar esa instancia y pasar a una acción judicial. Yo siempre invito a la reflexión y a la concientización de que la mejor forma de llegar a resolver un conflicto es que lo hagan las partes que de alguna manera son los protagonistas en esta situación. Muchas veces nos encontramos con abogados también que cuando se judicializa una situación fáctica y se dicta una sentencia, muchas veces no están de acuerdo en ninguna de las partes. Entonces, por eso es que considero que en las mediaciones se puede trabajar de manera más personalizada y más particularizada en relación al conflicto. Pero como les decía, existen otras formas de finalización de una instancia de mediación, como por ejemplo
cuando existe, no hay acuerdo, o cuando hay un acuerdo parcial, no siempre los acuerdos son totales, o por incomparecencia de alguna de las partes, ya sea justificada o injustificada. Si la incomparecencia es injustificada, lo tenemos que incorporar en el acta y notificar a la autoridad competente porque el incompareciente va a tener que abonar oportunamente una multa si no pudo justificar el hecho de no haber presenciado o no haber participado en esa mediación. También por imposibilidad de notificar, muchas veces existen problemas en cuanto al domicilio de la parte requerida, o por la calle, en la dirección, o por la numeración. Entonces, es otra forma de resolver o de finalizar esta mediación. Y por último, para poder cerrar esta presentación de una manera muy breve, pero que el objetivo es poder analizar algunos alcances y algunos aspectos del procedimiento de la mediación prejudicial en la provincia de Buenos Aires. Me parece importante también compartir, a modo de reflexión final, que es fundamental para los mediadores que podemos trabajar con una herramienta que es la empatía. De las tantas herramientas que tenemos los mediadores, desde el inicio de la mediación hasta la finalización. Y la empatía generalmente uno la entiende como ponerse en el lugar o en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, ser empático es eso, poder ponerse en los zapatos de la otra persona. Desde mi humilde lugar, considero que sería imposible, porque si yo como mediadora tengo que ubicarme o colocarme en los zapatos de otra persona, indefectiblemente o necesariamente tendría que haber transitado su misma historia, tener sus mismos valores, principios y demás. Entonces, ser empáticos de ese lugar no se puede porque cada uno de nosotros transitamos un camino diferente. Entonces, ser empático y aplicando la empatía en la mediación es comprender la realidad del otro, quien es parte de la mediación, sin juzgarlo. Y desde ese lugar aplicar las distintas técnicas y estrategias. Si yo soy empática, entonces, ¿cómo puedo actuar en esta mediación concretamente de la empatía, de este comprender al otro sin juzgarlo, utilizando también otros recursos, herramientas, como por ejemplo la escucha activa? Muchas veces los mediadores, que en primer lugar somos abogados, porque para poder acceder a la mediación prejudicial, según la ley 13.951, tenemos que tener como mínimo 3 años de ejercicio profesional como abogados litigantes y luego realizar y cursar una carrera de posgrado, rendir un examen ante el ministerio y demás, o sea que tenemos que tener una formación. Y los mediadores además tenemos que cumplir con una formación y una capacitación continua de cursos, pero tenemos que hacer permanentemente y cumplir por año 20 puntos que vamos sumando por cursar estos cursos o estas capacitaciones que lo hacemos siempre mientras que estemos vigentes en la matrícula como mediadores. Entonces, al ser abogado en principio, muchas veces tenemos que salir del lugar donde estamos posicionados. Cuando como abogados viene un consultante a nuestro despacho, a nuestro estudio jurídico y nos traen un problema, generalmente mientras que el consultante está haciendo el relato, los abogados automáticamente y de manera mental estamos buscando qué artículo de qué ley podemos aplicar a ese caso concreto que nos está planteando el consultante en nuestra calidad de abogado. No estamos escuchando. Lo que hacemos es oír. Estamos de alguna manera agudizando uno de los sentidos, que es el auditivo, y estamos escuchando solo lo que manifiesta de manera literal, de manera textual. Los mediadores, a través de la empatía, tenemos que llevar adelante lo que es la escucha activa, que es no solamente oír, sino poder escuchar no solamente la parte verbal, literal, lo que nos transmite cada una de las partes, los abogados y los intervinientes en la mediación, sino que también tenemos que prestar debida atención al lenguaje no verbal y al lenguaje paraverbal. Es importante, por ejemplo, lo que transmite, pero también la forma en que lo transmite. Si lo hace desde el enojo, desde la angustia, desde la impotencia, si lo hace mirando los ojos, si lo hace mirando hacia abajo, si está cuál es la postura corporal. Cuando me ha tocado participar en mediaciones voluntarias, donde he llevado adelante una comediación, cuando hay niños, no muchas veces intervienen para comediar los psicólogos, una de las maneras
de escuchar activamente a los niños es a través de los juegos y de los dibujos, que son distintas formas que tienen de expresarse. Entonces, el objetivo es también, desde la empatía, generar la escucha activa, porque entonces desde ese lugar podemos llevar adelante uno de los roles que les comentaba al principio de mi ponencia, que es la exploración de este conflicto y permitir que las partes del mismo de la disputa puedan visualizar las distintas ópticas o distintos lugares. Entonces, cierro con esto, ¿no? Con esta reflexión, la importancia, por supuesto, de respetar la instancia de mediación en cuanto a lo que establece la normativa legal vigente al respecto, pero tener en cuenta siempre, más allá de las herramientas y recursos que utilicemos los mediadores, es la empatía y desde la empatía la escucha activa a cada uno de los participantes del proceso de mediación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Fue un placer, un honor para mí haber sido parte de estas conferencias internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc, a vos por tu tiempo y por estar hoy dando esta ponencia. Te consulto por lo siguiente, Doc. ¿Cómo consideras que hoy afecta la mediación en cuanto a costos y tiempo judicial? En principio, yo considero que la mediación, en cuanto a costos, no solamente económicos, sino también el costo del tiempo, la mediación es una instancia que es favorable, o sea, que beneficia. Y el costo económico es menor al costo judicial. En principio, en la provincia de Buenos Aires nos manejamos con una moneda judicial que es el ius. Y el valor del ius lo va a establecer la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para poder iniciar una acción judicial, se tiene que abonar un anticipo de ius al mediador, que actualmente oscila en los 28.000 pesos. Y después abonar gastos si, por ejemplo, quiere notificar a la parte requerida y al tercero citado en garantía mediante carta documento, porque si se va a notificar mediante cédula no existiría costos. Si hay acuerdo, hay una tabla que tenemos los mediadores que está en el artículo 31, bien detallada en cuanto a nuestros honorarios siempre regulados en IUS, y después, por supuesto, los honorarios de los abogados que patrocinan a cada una parte que generalmente los acuerdan de manera independiente, o sea, la ley que yo les comenté con el decreto 600 solamente habla acerca de mediación, pero enfatizo, costos económicos, financieros, y en cuanto al tiempo, siempre es menor el de la mediación comparativamente con un juicio. Los juicios generalmente son más largos, van a intervenir más profesionales porque generalmente se solicitan pericias, ¿no? Que son profesionales que por supuesto por su actividad profesional en determinados expedientes tienen que percibir sus honorarios, anticipo de gastos y demás, entonces siempre es más oneroso la acción judicial. Bien. Y te hago otra consulta. ¿Qué porcentajes de acuerdo se está manejando actualmente con la mediación? Si tienen como alguna especie de porcentajes. Estadísticamente, claro, sí, estadísticamente a nivel oficial no contamos todavía con algo certero en cuanto a estadísticas, o sea, concretamente, qué porcentaje de conflictos que se llegan a instancia de mediación son resueltos en la mediación. No hay, va fluctuando, también depende de la materia. Lo que sí puedo decir es que notamos, o noto particularmente como mediadora, que cuando nos llegan expedientes de daños y perjuicios, que son las materias más comunes que recibimos por sorteo en el marco de las mediaciones obligatorias, ¿no? Por accidente de tránsito habitualmente, es muy difícil que se llegue a un acuerdo, o sea, notamos como una resistencia por parte de las compañías aseguradoras a seguir transitando. Sí, lo que puede surgir es que, dada la mediación, se llegue a un acuerdo con posterioridad y nos notifican a los mediadores, o muchas veces, cuando tienen la posibilidad de un acuerdo, solicitan la reapertura de la mediación que se puede realizar. Y después va fluctuando porque nos llegan casos de cumplimientos de contrato o, por ejemplo, de prescripción adquisitiva, usucapión, algunas otras materias donde, bueno, va a depender cada caso en particular. Estadísticamente, a nivel oficial, por lo menos que yo conozca, no hay un porcentaje determinado. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Doc, nuevamente por tu tiempo. Damos por finalizada la ponencia del día de la fecha y los esperamos en las próximas ponencias. Muchas gracias.